la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia, por acompañarnos en este tema. Por medio de su presidente, Víctor Tirado, recibimos la invitación. Habíamos primero programado otro enfoque de la charla, pero entre Víctor y yo creo que coincidimos en que, más allá de sí hablar del tema novedad que es el régimen simplificado de confianza, pero también iniciar con un pequeño repaso de lo que llamamos los puntos claves para ustedes, los empresarios, en materia de la reforma fiscal 2022. Y es el objetivo de esta charla. Por favor, en cualquier momento, por medio del chat o con el micrófono, pues si tengan intervención y platicamos para aclarar sus dudas. ¿Cuál es el plan de lo que vamos a ver el día de hoy? La reforma pues son una serie de cambios a distintas leyes fiscales, pero nos vamos a enfocar a estos puntos porque creemos que son los que de mayor relevancia. Y como muy bien lo mencionaba Víctor, hay decisiones que tienen que analizarse y tomarse a consideración en las empresas, dependiendo del tamaño del régimen fiscal, de la figura jurídica, antes de que se acabe el año. Normalmente las reformas fiscales, pues nos preocupamos, va a empezar hasta en enero. Ya que empiece, vemos con qué ocurre. Sin embargo, que hay unos temas prácticos que hay que empezar a implementar y otros a analizar entre el empresario, el director de la compañía y su asesor para lograr obtener los beneficios que puedan ser de alternativa de la empresa o que sea menos afectada en las nuevas obligaciones o costo fiscal de los distintos cambios que están presentando. Entonces, al inicio vamos a presentar, como manera de introducción, un repaso de lo que para el SAT son las estrategias de recaudación y fiscalización. Vamos a volver a tocar un tema que ya tenemos, nosotros lo hemos estado difundiendo desde hace 2 o 3 años, porque no es nuevo esto que está marcado aquí en rojo, la facultad del fisco de cancelar o suspender certificados de sellos digitales. Sin embargo, hay nuevos supuestos en que las empresas podemos caer para tener ese riesgo de que nos suspendan o cancelen un sello digital. Que recordemos, cuando a un contribuyente se le suspende o cancela su sello digital, pues deja de facturar. Si deja de facturar, pues deja de operar y de cobrar. Perdón, al ratito voy a hacer una pausa y les voy a compartir la presentación aquí en el chat. Y si alguno se le dificulta abrirlo o descargarlo, pues por medio de la confederación o contactarme directamente a mí, se lo hacemos llegar por correo electrónico. Un punto de aplicación, inclusive ya inmediato, que vamos a ver enseguida, son temas por eso lo ponemos aquí haciendo énfasis, más cambios en facturación electrónica. Unos que ya están implementándose, que ahorita vamos a comentar los nuevos parámetros en cancelaciones de facturas, y otros que van a empezar a entrar de nuevos requisitos para la emisión de facturas y la deducibilidad de compras y gastos para todos los contribuyentes a partir de enero del próximo año. Pues esto es un tema muy importante porque a lo mejor en empresas medianas o grandes, quien tiembra las facturas, quienes elabora o quienes controla, quien hace la operación, pues es un personal de la empresa. En algunas que a lo mejor el movimiento más sencillo directamente lo hace el empresario. Por eso es muy importante que eso es un tema operativo, pero de relevancia porque es prácticamente diario la emisión de facturas. Vamos a aclarar algo que ha sido de mucho revuelo desde que se presentó lo que primero fue una iniciativa de reforma, ahora ya, obviamente, en el proceso legislativo, fue analizada y aprobada en el Congreso y está publicada en el Diario Oficial, la desaparición del régimen de incorporación fiscal. Existe un gran volumen de contribuyentes en México que tributan en el RIF, en el régimen de incorporación fiscal. Más de 4 millones de contribuyentes tributan en el RIF. Todas aquellas personas físicas con ingresos hasta 2 millones de pesos en actividad empresarial, que es comercial e industrial, distintas de servicios profesionales. Pues sí desaparece el régimen, pero vamos a ver cómo los que están tributando en el RIF todavía van a poder seguir tributando. Y es un punto muy importante que tengan la información para que sigan gozando de los beneficios de este régimen en el tiempo que les quede tributando en él. Y enseguida vamos a la segunda parte, digamos, de la presentación. Vamos a detener un poquito a comentar en detalle algo que ya se ha estado empezando a escuchar,
Precisamente por ese tema, desaparece el RIF, anunció el SAT. Pero como alternativa se crea el régimen simplificado de confianza. Y ha sido, pues, vendido como la panacea por parte del SAT desde que se presentó la iniciativa, cómo ha sido difundida. No, va a ser muy sencillo, dicen ellos, cumplir con las obligaciones fiscales, sobre todo para las personas físicas. Y sí, vamos a ver que tiene un cierto grado de simplicidad, pero existe un volumen importante de obligaciones que el contribuyente, creo yo, es complicado pueda cumplir en forma sin el acompañamiento de la asesoría de un contador público especializado. Pero al mismo tiempo, la creación de este régimen simplificado de confianza en el ámbito de personas físicas, como menciona, quizá resaltado la palabra pueden, es opcional. Vamos a ver qué personas físicas deben de analizar ahorita de aquí a diciembre, perdón, de aquí al 31 de diciembre, si les conviene o no. Primero se reúnen las características y si les conviene o no en enero cambiarse el régimen simplificado de confianza. Vamos a ver, en algunos casos sí es conveniente automáticamente, en otros, por ejemplo, los RIF, quizás no sea tan conveniente cambiarse. Y esto lo vamos a hacer muy práctico. Primero vamos a analizar las características, la parte teórica o de requisitos de este régimen, pero también para que quede más claro, traemos unos números, unos ejercicios de proyecciones de impuesto en personas físicas de régimen simplificado de confianza o reciclo, vamos a estar refiriéndolos, para que ustedes tengan esa referencia y regresen y hagan las proyecciones ocurridas en sus propios negocios si son personas físicas. Y bueno, vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Soy persona física? ¿Me conviene con el signo de pesos el reciclo? Vamos a ver que en muchos casos puede convenir, en otros quizás no tanto. Y por otro lado, resulta que una gran novedad que se crea también el régimen simplificado de confianza o reciclo para personas morales, pero aquí también lo señalo desde el temario en esta introducción, que algunas están obligadas. Y vamos a ver la diferencia como en personas físicas es optativo cambiarse al reciclo a partir de enero, pero en algunas personas morales van a estar obligadas. Y de una vez les comento, son las personas morales con ingresos hasta 35 millones de pesos anuales. Y ese cambio al régimen simplificado de confianza de personas morales traerá mayores obligaciones, como podremos observar, aun cuando el fisco lo venda como simplificado, no lo es tanto en personas morales. Si hay cierto grado de simplificación en personas físicas, en una de las obligaciones nada más, que es el cálculo del impuesto a la renta, pero son más obligaciones que se tienen que cumplir. Entonces, analizar en personas físicas hasta 3.5 millones de pesos, si pueden y les conviene. Y en personas morales, ¿cuáles son las que están obligadas hasta 35 millones? Y cómo va a funcionar la mecánica del cálculo del impuesto que les va a cambiar a esas personas morales que en la estadística del SAT presentó durante toda la exposición de la iniciativa y cómo ha estado difundiendo los medios de comunicación y la presentación ante organismos empresariales, que en sociedades existen 12.200.000 contribuyentes en México. 12.200.000 sociedades inscritas en el RFC. Y según la estadística que presentó el SAT, el 96% de esos 12 millones tienen menos de 35 millones de pesos anuales de ventas. Entonces, el 96% de los contribuyentes en México van a tener que emigrar obligados al régimen simplificado de confianza de personas morales. Y hoy vamos a explicarles cómo va a funcionar para esas sociedades este régimen en cuanto al cálculo de impuesto y sus obligaciones. Al final vamos a señalar algunas conclusiones y recomendaciones, y sobre todo, antes de las conclusiones y recomendaciones, vamos a hacer un repaso de lo que tienen que analizar, como muy bien lo recomendaba Víctor. Por eso sugeríamos nosotros hacer esta charla con ustedes antes de que se terminara el año. ¿Qué analizar de aquí al 31 de diciembre para empezar el año en el régimen que me convenga, si soy persona física, o que estoy obligado a ser persona moral y prepararme desde el inicio y no sorprenderme con el primer pago de impuesto o con la primera factura que haga? Pues este es todo el programa de esta charla. Entonces, les habíamos dicho que estamos iniciando presentándoles lo que se llama las nuevas estrategias de recaudación y fiscalización del SAT.
Vamos a compartir 3 notas de medios de comunicación y sobre eso comentarlos. Usted recordará que en junio de este año, 2021, inició una reforma del outsourcing o la subcontratación laboral. Fue un esquema que ha sido muy fiscalizado en materia laboral y fiscal por parte del gobierno federal. Se reformó desde la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Seguro Social, la Ley de Impuesto a la Renta, la Ley del IVA, y obligaron a muchas empresas que estaban abusando del régimen del outsourcing o subcontratación a quitar esos esquemas que afectaban los derechos laborales de los trabajadores y la recaudación de impuestos, tanto del ICR en sueldos y salarios, como las cuotas de seguridad social. Sigue todavía el tema de subcontratación, existen nuevas obligaciones, seguramente han escuchado hablar del famoso REPSE, que es el registro de empresas especializadas, que ha creado cierta confusión o mayores obligaciones, pero al final lo que resulta es que con esta reforma que fue laboral y fiscal, es integral, hemos leído, por ejemplo, que muchos bancos tenían a sus trabajadores en empresas de outsourcing y a raíz de la entrada en vigor de estas reformas, que fue en junio de este año, pasaron los empleados bancarios automáticamente a ser trabajadores como corresponde en cualquier empresa para la cual trabajan y no a veces en esquemas de simulación en otras empresas terciarias. Y obviamente eso no solamente beneficia los derechos de los empleados y hace que las empresas paguen los impuestos tanto de ICR en retención de salarios como de seguridad social. Y ha sido un esquema que el gobierno federal es una estrategia que lo considera muy exitosa. Hay un tema que está empezando este año que poco a poco van a escucharlo hablar. Se llama tasas efectivas del impuesto a la renta. Son parámetros del SAT, tasas efectivas del ICR. Permítanme comentarles de qué se trata. Las tasas efectivas es una facultad que tiene el fisco para hacer comparativos de las distintas actividades fiscales en base a estadísticas de grandes contribuyentes. ¿Cómo pagan el impuesto? Para compararlo contra lo que pagan el resto de los contribuyentes. Es una información que yo lo veo financieramente interesante, no solamente en un aspecto fiscal, porque yo lo explico de esta forma. Me parece que por primera vez las empresas pueden hacer un ejercicio de benchmarking con información pública donde dice el SAT, en construcción, voy a hacer un ejemplo, actividad de construcción de casas, a lo mejor la tasa efectiva es del 3%. ¿Qué significa eso? Que de todas las empresas a las cuales metió en ese estudio el SAT, que son los grandes contribuyentes, dedicadas a la actividad de construcción de casas de habitación, y resulta una tasa efectiva del 3%, quiere decir que el 3% del impuesto anual sobre los ingresos. Ojo con eso. Cuando mencionan 3% de tasa efectiva es el impuesto anual sobre todos los ingresos. Y el impuesto es el 30% de la utilidad. Entonces tenemos una referencia por una regla de 3 que si en construcción o cualquier giro que fuera el 3% significa que la utilidad son 300,000 sobre el millón de pesos, pues. En números redondos. Pues al final es interesante que comparen las tasas efectivas si alguien está en restaurantes, si los que estamos en servicios, en bancos, en todas las actividades principales, todas tienen su tasa efectiva. Y lo que quiero que esté haciendo el SAT, está mandando cartas de invitación, porque es una facultad que tiene. No puede obligar a las empresas, en este caso, que les comento de las constructoras del 3%, no puede obligar que todas las constructoras paguen una tasa efectiva del 3%. El 3% de sus ingresos sea el impuesto que paguen. Pero es una referencia que está usando para mandar cartas primero a las empresas grandes y se espera que pronto al resto de los contribuyentes para decirles, por ejemplo, si Víctor estuviera trabajando en una consultora y en esta consultora no estuviera pagando la tasa efectiva del 3%, a lo mejor pagan el 2, el 2.5 o menos, le pudiera llegar una carta le señalarían, tu empresa no paga la tasa efectiva que es la referencia a nivel nacional del 3%,
te invitamos a que te corrijas. Y esas invitaciones al fisco en este esquema y muchos otros más le funcionan muy bien porque es un tema de presión sin que sea una auditoría, inclusive sin que se presente el auditor en las oficinas donde a lo mejor está trabajando Víctor, sino son temas de invitaciones que hacen por uso tributario. Entonces, ya están mandando centenares, miles de cartas de invitación sobre tasas efectivas. Ahorita solamente están con los grandes contribuyentes, pero seguramente pronto lo harán sobre las empresas medianas y pequeñas. Pero insisto en esto, que es interesante analizar en nuestros giros, que tenga, donde trabaje Jesús, donde trabaje Estefanía, donde trabaje José, Xochitl, todos los que nos hacen el favor de acompañarnos, Jorge Roberto, etcétera, que revisen en la página del SAT, información pública, tasas efectivas, están publicadas ahí en un micrositio y evalúen, busquen la actividad que les corresponde y conviertan ahí la tasa efectiva en nivel de utilidad sobre ventas y comparen, no tanto por el impuesto, sino su nivel de utilidad contra las empresas mexicanas que fueron consideradas para ese estudio. Pero por lo pronto es otra herramienta de recaudación y fiscalización que hace el fisco. No fiscaliza con eso porque no son actos de auditoría, pero manda invitaciones de corrección que en algunos casos le están funcionando. Y el tercero es un tema que seguramente han estado escuchando, el famoso complemento a la carta aporte, porque esta es la maestra Raquel Buenrostro, que es la jefa del SAT, comentando que no es el régimen simplificado de confianza o RECI, como lo vamos a referir toda esa charla, sino que la carta aporte es la herramienta para combatir la informalidad. Ha sido pospuesta durante varios meses este año. No es una reforma fiscal de este año, ni es una reforma fiscal para 2022. Es simplemente un requisito de las facturas donde todos los fletes, todas las facturas donde se traslade mercancía, que pueden ser fletes, que pueden ser entre compañías internas o fuera de plaza, deben llevar un complemento que es un anexo, básicamente para identificar. Ellos señalan que habrá aquí un asunto de fiscalización, combatir la piratería, el traslado de mercancías robadas, etcétera, pero al mismo tiempo le dará todavía más información al SAT sobre los distintos traslados de mercancías que estén vendidas o no a nivel nacional, facturadas o no, porque se señala aquí un tema de que no solamente las autoridades fiscales podrán solicitar el complemento de carta de aporte, sino autoridades como la Policía Federal Preventiva o cualquiera que tenga las facultades no solamente fiscales para hacer este tipo de revisiones. Y aquí lo que se recomienda es analizar si mi empresa transporta mercancías o materias primas, si está listo mi software para, a partir del 1 de enero, si no hay otra prórroga, expedir esas facturas con este complemento y ver también en mis compras que las facturas que me imitan tengan el complemento, porque se convierte también en un requisito de deducción. Si yo me dedicara, por ejemplo, a la distribución de llantas y le comprara, a lo mejor al señor Jesús Martínez también vendiera llantas, le compro, me da una factura, le pago, actualmente es el requisito. Factura deducible, pago con cheque de transferencia, etcétera. Pero ahora tengo que exigirle a mi proveedor que la factura también tenga el complemento de la carta de aporte cuando es mercancía. Entonces va a haber mucho, si realmente inicia en enero, que existen inclusive, nos hemos enterado en medios de comunicación, hasta una solicitud de la Cámara Americana de Comercio en México, donde ya le dijo por medio de su presidente de esta Cámara Americana del Comercio de México, ya le señalaba a las autoridades sanitarias, oye, en ninguna parte del mundo se pide carta aporte. Yo estoy en un grupo de transportistas aquí en Sinaloa y están vueltos locos, porque es una cosa hasta absurda, poco fácil de implementar. Quizás las empresas fleteras tengan más capacidad administrativa o su proceso de traslado les permita al enviar el producto que acompaña la carta aporte, pero imaginemos, nosotros tenemos clientes que se dedican son domperos, transporte de materiales de construcción.
En teoría, cada vez que sale un dompe a la crima por arena, debería ir facturado y decir la arena es de la distribuidora de materiales y lo va a entregar a la constructora X. Y en la operación no funciona así. Van, es un tiro, le llaman ellos. Van y recogen arena, le entregan, es un ticket, después van a una oficina y luego hacen la factura. A lo mejor el día siguiente o la semana siguiente. Pero en teoría debe ir todo desde el principio. Entonces va a ser muy complicado en ese ejemplo que les menciono de materiales de construcción y ni se diga en el transporte de campo. Va el camión a la parcela y recoge el maíz, pero a veces no sabe ni de qué agricultor es. Bueno, sí sabe porque le habla a un agricultor, pero no sabe realmente quién es con qué RPC es la producción que van a trasladar a un centro de acopio. Y pues cuando lo recoge hasta entonces o se pesa hasta llegar y en teoría debería estar todo cuantificado en el complemento de transporte desde que empieza a transportarse el producto o mercancía. Entonces todo eso va a ser bastante complicado, pero está anunciado para implementarse y como lo señalan las autoridades del SAT, pues aquí viene en el texto de esa nota, dice, la carta aporta ese cambio fiscal más importante para reducir el contrabando y la informalidad. Entonces sí traen realmente muchas ganas de implementarla. De hecho, ayer cambiaron la guía técnica. Ese es un tema que los que desarrollan software los trae locos. Todo el año han estado adecuando las guías o los instructivos y por eso nadie lo tiene listo, el famoso complemento carta aporte. Entonces, en resumen, esos son las tres estrategias de recaudación y fiscalización. Recordemos que en esta reforma, como ha sido los 3 años de este gobierno, no hay nuevos impuestos, no aumentan las tasas de los impuestos y hay temas afectando deducciones o quitando beneficios fiscales que eventualmente provocan mayor pago de impuestos, pero lo que es nuevos impuestos no hay, pero sí hay más resultados en recaudación y fiscalización como esos esquemas que les presento aquí en esta presentación. Ok, yo cuando hablo sobre cambios en materia fiscal, hablo de riesgos fiscales. Lo que tenemos que hacer como empresarios es reducir los riesgos de operación, de comercialización, de equivocarnos al contratar a una persona, etcétera. Pero en este caso, en materia fiscal, pues cumplir de la mejor forma posible disminuyendo los riesgos. Y un riesgo muy latente que tenemos los contribuyentes de México desde hace 2 años es caer en muchos supuestos que existen para que me suspendan o cancelan el certificado de sello digital. Ya existen más de 40 supuestos, simplemente dejo de declarar 2 impuestos o más, 2 pagos profesionales y ya me pueden suspender. Si lo que declaro de ingresos es 1,000,000, declaré mi pago profesional, pero facturado tengo una cantidad distinta, normalmente obviamente sería mayor. ¿Y cómo sabes lo que facturé? Pues son todos atimbrados, son XML. Si existen esas discrepancias entre lo facturado y lo declarado, es un supuesto de suspensión o cancelación de sellos digitales. Pues ahora hay más. En este caso, para las personas físicas que van a entrar en régimen de certificado de confianza, se dice, si no presentan 3 o más pagos mensuales o su anual, pueden tener la cancelación de sello digital. Y también señala lo que ya existe para todos los contribuyentes, si existe diferencia entre lo declarado y las facturas, pero le agregan a ellos y los movimientos en el estado de cuenta bancario. Ojo que a lo mejor tú facturaste, dice, reciclo persona física, facturaste 100 y declaraste 100, pero te audito y resulta que en banco son 120, hay una diferencia y pudiera ser un motivo de suspensión de sellos digitales. Y aquí es un tema que tiene que ver con sociedades, con personas morales. Y vamos a escuchar, bueno, dentro de todo lo que es el paquete de reforma, se menciona mucho las 2 palabras control efectivo. Y ahorita nos vamos a volver a encontrar y va a quedar más claro qué significa. Pues otro supuesto es, si todos nosotros, fíjense bien, fuéramos los socios de una empresa, vamos a llamar a empresa a comer y todos los que estamos aquí somos socios. Y resulta que a lo mejor Alexia fuese una de nuestras socias. También estaba como socia en una empresa donde ella era la que tenía control efectivo de esa empresa. Enseguida vamos a ver qué significa control efectivo. Y esa empresa le habían suspendido el sello digital. Por ese caso, porque Alexia es socia de nuestra empresa,
y era representante o tenía el control efectivo, la socia mayoritaria, en otra sociedad que le suspendieron el certificado civil digital, nada más por la coincidencia de ese socio o socia, en este caso, a nuestra empresa, que a lo mejor está declarando perfectamente bien, pagan todos los impuestos, muy estrictos en el cumplimiento, nos pueden suspender el sello digital. Entonces tenemos que tener mucho cuidado quiénes son nuestros socios, en qué sociedades están y cómo están declarando sus sociedades, porque a lo mejor nosotros estamos iniciando este negocio y no sabíamos que Alexia era socia y tenía el control efectivo en otra sociedad, que le suspendieron el certificado digital. Y por haber aceptado nuestra sociedad, o ya estaba en la sociedad, tenemos años trabajando juntos como socios, pero le acaban de suspender el sello digital en otra sociedad donde ella tiene el control efectivo y puede ser un motivo para que nuestra sociedad también la suspendan a pesar de que no tenemos, como quien dice, vela en el entierro. Creo que es un tema parecido, digamos, a lo del COVID. Tenemos una reunión y queremos que todos vengan vacunados. Tenemos una reunión y queremos que no tengan ningún síntoma. Tenemos una reunión y queremos que traigamos el cubrebocas. Pues aquí vamos a una sociedad y vamos a ver que tengan cumplimientos positivos, 32 de los socios. Hay que ver en qué sociedades están y sociedades están también con cumplimiento, que no sean EFOS o que no sean, en este caso, inclusive el extremo este de que le suspendan el sello digital porque por compartir ese socio y ese socio, usamos el ejemplo de Alexia, en otra sociedad tiene control efectivo, que significa ser representante de aquella sociedad o ser la socia mayoritaria, nos afectaría en nuestra sociedad a que nos suspendieran el certificado digital. Es un tema de gran riesgo. A lo mejor ahorita como nosotros somos, la mayoría pueden ser personas físicas, pero de repente puede haber empresas donde son sociedades de verdad, existe una serie de socios y a lo mejor un socio en esa empresa, es como el caso que les comento, está de socio y con control en otra sociedad que le suspende el sello digital y nos puede llegar a afectar a nosotros. Entonces, bueno, como vemos, es un riesgo de lo más importante. Para mí, siempre lo comento esto, yo veo más riesgos en las empresas que les suspendan o cancelan sellos digitales a que les auditen. Por eso es muy importante estar declarando bien, tener opinión fiscal positiva mes a mes y estar seguro de que lo que se está timbrando de factura sea igual a lo declarado. Porque de lo contrario nos pueden detectar en diferencias, discrepancias, en incumplimientos y antes que nos requieran, antes que nos auditen, antes que nos fijen un crédito o posibles diferencias, nos puede la autoridad, apretando un botón, cancelar el sello digital y si nos cancelan el sello digital, pues es como si nos clausuraran el negocio. ¿Qué sucedía a veces recuerdan en años pasados cuando había las auditorías de expedición de comprobantes fiscales? Si alguien encontraba con un error o con una nota que no se entregó, ¿qué pasaba? Al restaurante o a la farmacia, al abarrote, le ponían un sello de cancelado el negocio y lo suspendían 3 días. Pues algo parecido. Y aquí no son 3 días, ¿eh? Si a una empresa le suspenden o cancelan, primero lo suspenden, después le pueden llegar a cancelar el sello digital. Inicia un proceso de declaración que puede ser tardado y afecta la operación, lo financiero y hasta la imagen comercial, porque de repente si tuviéramos una empresa con ese caso, le empezamos a decir a nuestros clientes, no, espérame, no me pagues una depositos porque o no te puedo facturar, pero págame, luego te facturo. Y ya empezamos a vernos irregulares en operación ante los clientes por favor. Entonces tengamos mucho cuidado con los cumplimientos y con estos nuevos supuestos de cancelación que año con año la autoridad tiene nuevas facultades para ejercerlas. En el tema de las nuevas obligaciones fiscales, uno que causó mucha controversia, seguramente ustedes como se enteraron, es que hay una nueva obligación para que estén inscritos en la RFC todos los mayores de edad. Vamos suponiendo que a lo mejor yo tengo 2 hijos, uno de ellos, 2 son mayores de edad, uno de ellos ya es contribuyente y el otro no es contribuyente, pero tiene 21 años de edad. Tengo que inscribir en la RFC. Si mi mamá, no, ella es arrendadora, pero si no estuviera con la actividad de arrendamiento, tendría que inscribir en la RFC. ¿Y cuántos de nuestros familiares, amigos, son mayores de edad y no están inscritos en la RFC porque no realizan ninguna actividad
no son ni asalariados, ni hacen actividad independiente o comercial, pues el SAT dice, están obligados a inscribirse. Afortunadamente, de lo poquito que se le movió a la iniciativa en el análisis que se hizo en el Congreso fue que esta obligación está sin sanción. Ojo con eso. Si a mi hijo, que es mayor de edad, que no está inscrito en la RFC, no se inscribe, no lo van a multar. Va a haber una campaña de difusión, van a ir a las universidades, van a ir a las plazas, no sé cómo tiene que hacer el SAT un ejercicio para motivar a los no inscritos a inscribirse. Ellos mencionan que esta obligación es para tener un censo de todos los contribuyentes, perdón, de todas las personas mayores de edad, para que luego no usen de ellas empresas que son factureras, que hacen facturas simuladas, que agarra personas que no tienen actividad y les pone como socios o como representantes. A lo mejor se robaron algún INE o les pagaron nada más por su nombre. El problema es que si realmente hubiera una campaña de que todos fueran a inscribirse, pues hay un problema de citas en el SAT. Sin tantos nuevos obligados a inscribirse, no puede la autoridad atender a los que tienen obligación. Ahora va a tener los nuevos obligados, se va a retrasar más ese trámite, porque había una facilidad de inscripción con CURP en línea, sin obligaciones, la quitaron. Entonces quieren que todos los que se vayan a inscribir, como mi hijo, que les comento, tiene que ser una cita en el SAT, presentarse, le van a tomar la huella, la foto, etcétera, le van a dar su fiel y va a estar inscrito, pero mientras, a lo mejor le ganó la cita a una empresa que sí va a realizar actividades empresariales, que quiere regularizar su situación fiscal y que por un problema de citas no lo pueden atender. Pero al final es una nueva obligación. Siguiendo con las sociedades, ¿se acuerdan que les he comentado que hemos hablado varias veces de control efectivo? Una nueva obligación que tienen que presentar. Ya las sociedades tienen que presentar aviso de socios. Si seguimos con nuestro ejemplo, si en esta sociedad no estaba como socio Jesús y entra Jesús o Evangelina de 5 acciones, ahora tiene 10, significa un cambio en la estructura del capital. Entonces, en nuestra sociedad deberíamos presentar un aviso al SAT. Oye, ese aviso que ahora Francisco tiene una acción y Evangelina tiene 4. Y Jesús no era socio, ahora es socio. Le avisamos al SAT. Se le anexa el acta notariada, etc. Pero también eso no es nuevo. Ya estaba esa obligación desde hace 2 años. Sin embargo, una obligación nueva en este sentido es, se tiene que informar quiénes son los que ejercen el control efectivo. Fíjense cómo está en plural. ¿Y para qué quiere saber eso? Por muchos motivos. El primero ya acabamos de ver. Recuerden que aquí vimos acá que el ejemplo que les comentaba yo, para saber quién es lo que tiene control efectivo que está aquí, porque las sociedades van a estar informando. Entonces, si en la sociedad en que estamos nos suspenden el sello digital, y a lo mejor está Jesús y Víctor como los que tienen control efectivo, porque uno es presidente y el otro es tesorero o son socios mayoritarios, si se van de socios de otra empresa a ellos y nos suspenden nosotros el sello digital, se van a llevar la afectación. Pero también vamos a ver otro tema que tiene que estar relacionado con el control efectivo en el régimen simplificado de confianza que vamos a ver más adelante. Pero no se les olvide esto, ¿no? Que todas las sociedades prácticamente tienen que presentar un aviso. Es que en 2022 no he presentado, en todo 2021 no hubo ningún, por ejemplo, yo soy socio de una empresa. En mi empresa no hubo cambio de accionistas. Ya presentamos hace como 2 años un aviso de socios, que no lo habíamos presentado, lo presentamos, pero no hubo cambio de accionistas. Y no se planea a corto plazo presentar cambio de accionistas. Pues en principio no estaría obligado porque no hay cambio de socios, no hay modificación de porcentajes. Pero ahora sí debo informarle al SAT quiénes tienen el control efectivo. Si es la administradora, si es el presidente del consejo, quien sea, en plural, quienes estén en el control efectivo, la sociedad tiene que avisarle al SAT. Entonces, prácticamente es una obligación para todas las personas morales. Los 2.200.000 sociedades que tiene inscritas en el SAT deben de presentar este aviso. Un tema también que este año es de gran aplicación es lo de las partes relacionadas que vamos a platicar más adelante. Las partes relacionadas es cuando 2 personas o una persona y una sociedad o 2 sociedades tienen intereses en común. ¿Qué puede ser?
entre personas físicas por ser familia, entre una persona física y una sociedad porque tienen capital en común, entre sociedades porque a lo mejor una sociedad invierte en la otra o tienen socios en común. Existen varios supuestos para que se dé la parte relacionada. Y las partes relacionadas es un tema que al gobierno, al SADE le interesa mucho y es un esquema a nivel nacional, perdón, a nivel mundial, donde se está fiscalizando para evitar que todas las operaciones de partes relacionadas. No es malo celebrar operaciones de partes relacionadas. Hay grupos de empresas que se compran y se venden entre sí. Hay personas físicas que están independientes y le venden a otra empresa. No está prohibido eso. El tema es que sea todo valor del mercado. ¿Y cómo se define eso? Pues se revisa las operaciones. Y hasta el año pasado, hasta este año, perdón, 2021, hay obligaciones para las partes relacionadas extranjeras. Y el gran cambio para 2022 es de que todas las operaciones con partes relacionadas tienen que informarse, incluyendo las mexicanas. Eso no existía. Pues. Se tendría que presentar una informativa anual de partes relacionadas. Es muy fácil tener una parte relacionada. Por ejemplo, aquí en nuestra sociedad, le pagamos la renta a una parte relacionada porque es la mamá de dos de los socios. Nuestra mamá es parte relacionada, aunque no es socia en esta sociedad, por el grado parentesco que tiene con dos socios. Vamos a tener que decir, ¿sabes qué? Sí, pues es una parte relacionada. La arrendadora, por el grado de familia, porque somos familia directa en grado 1 entre dos socios. Pues voy a tener que decirle y va a decir, usted que le pagas, voy a decir una cantidad nada más. 6,000 pesos de renta, pues ¿cuántos metros de construcción son? ¿Y dónde está ubicado tu edificio para que sea valor de mercado? Entonces, así en todas las operaciones va a haber un tema de partes relacionadas. Y vamos a ver también cómo tiene que ver partes relacionadas con el reciclo. Algo muy importante que, de hecho, en la práctica se está aplicando, pero sin fundamento, es un artículo de Código Fiscal, es el 32D, porque así se le conoce por la forma, la 32D, sabemos que es la opinión fiscal que tiene que ser positiva a los contribuyentes ante el SAT. ¿Por qué se creó ese formato? Desde hace algunos años, para obligar a los proveedores de gobierno, pues por lo menos que no tengan incumplimientos de fisco, pues sería el colmo que no le pagaran el fisco y que fuera proveedores de gobierno. Entonces se creó la obligación de la 32D. Pues ahora dice, que si quieres ser proveedor de gobierno, sobre todo federal, no, está bien, pero tienes que tener opinión positiva en el SAT, en el IMSS, Infonavit, porque son 3 opiniones. Aquí va otra recomendación. Por ejemplo, Roberto en su negocio que es con éxito, lo recomendable es que periódicamente, mínimo una vez al año, si fuera cada 3 meses fuera muy bueno, lo mejor fuera que tuviera cada mes que recibiera su contador la opinión fiscal del SAT, la opinión fiscal del IMSS y la opinión del Infonavit. Y bueno, de hecho, ahorita que me acuerdo de mi amigo Roberto, ya sé, está muy bonito el árbol de Navidad que tienes ahí, Roberto. Él es proveedor de gobierno, él está en un programa con el gobierno del estado, entonces él tiene que cuidar como contribuyente la opinión fiscal positiva. Y en cuanto ahorita la reforma es a nivel federal, siempre este tipo de reformas lo obligan en los niveles estatales y municipales. Y quiero decirles, no los quiero espantar, pero es bien fácil tener opinión fiscal negativa en Infonavit. Es bien fácil. Porque todos nosotros, los que somos patrones y tenemos trabajadores acreditados con crédito en Infonavit, es bien fácil tener opinión negativa. Estamos ahorita intentando arreglar a un patrón, cliente de nosotros, que cada 2 meses, paga los puntos de Infonavit. Y retiene a los empleados de crédito y lo entero lo paga. Y resulta que consultando su opinión en Infonavit, tiene diferencias de muchos años, cantidades chiquitas, pues, pero por esas pequeñas diferencias, que son ajustes de que el Infonavit nos manda la liquidación con cierta cantidad y nosotros ajustamos por ausentismos o por correcciones en el cálculo, pues hay diferencias que ya intentamos aclarar, que no nos lo aclaran, inclusive los que pasaron más de 5 años. Entonces, él tiene opinión fiscal negativa ante el Infonavit. Por eso tenemos que estar muy cuidadosos. Hay como una cultura de sí tener la opinión fiscal ante el SAT. Dicen, por lo menos una vez al año. Bueno, yo lo solicitaría cada mes. Pero sí hay que tener la del IMSS para estar seguro que no le debemos al IMSS y al Infonavit, que sabemos que no la debemos, pero para no encontrarnos con una sorpresa que el Infonavit diga, resulta que me debes, para empezar inmediatamente a aclararlo
Y hay algunos casos que son cantidades tan chiquitas que vale más, págaselo pero para que te quite lo negativo, sobre todo si eres proveedor de gobierno y en lo que averiguas o pierdes tiempo en esa declaración. Entonces, en esta nueva obligación en gobierno, pero sobre todo, aun cuando no sea proveedor de gobierno, insisto, hay que solicitar la opinión fiscal del SAT, IMSS e Infonavit. Y sobre todo el Infonavit, porque es muy fácil encontrarnos sorpresas. Ok. Algunos de ustedes seguramente son del régimen de incorporación fiscal o conocen a alguien que está en lo que lo conocemos por sus siglas RIF. Y ya escuchamos, desaparece el RIF. Lo ponemos a manera de pregunta para aclararlo. Sí desaparece el RIF. Pero, afortunadamente, los que todavía son RIF, los que eran RIF hasta agosto. ¿Por qué hasta agosto? Porque en septiembre presentaron la iniciativa. Los que ya eran RIF hasta agosto van a poder seguir siendo RIF. Ojo con eso. Hay más de 4 millones de contribuyentes que son RIF. Ellos van a poder seguir siendo RIF. Los que son más viejos, por llamarlo así, cuando empezó este régimen en 2014, van a entrar a 2022 a su 9º año. ¿Cuál es el plazo de permanencia en el RIF? Acordemos que son 10 años. Que en 10 años se va reduciendo gradualmente la extensión del impuesto. El primer año era 100, 90, 80, así cada año. Pues los más viejitos, por decirlo, que eran repecos antes, que empezaron con el RIF en 2014, el 2022 va a ser su 9º año. Ellos van a poder seguir siendo RIF en 2022 y 2023 y ya no van a poder seguir siendo RIF. Si alguien acaba de empezar a hacer RIF en enero de 2021, le quedan 10 años como RIF, porque no, aun cuando desapareció el RIF de incorporación fiscal, le están respetando sus derechos para no hacer una reforma con carácter retroactivo, ¿no? Lo cual es muy positivo, tanto en la iniciativa del gobierno como lo aprobaron los diputados. Ojo con eso. Si desaparece el RIF, significa que ya no puedo hacer un nuevo RIF. Les estoy comentando el ejemplo de mi hijo. Si yo quisiera escribirlo ahorita, el que nunca ha estado escrito como RIF, no puedo, porque ya no es RIF. Entonces, pero todos esos RIF, todos conocemos, tenemos amigos, familiares, o somos RIF, o tenemos clientes RIF. Ojo con eso que está marcado aquí en rojo, a propósito para resaltarlo y que no se nos olvide. Deben de presentar un aviso antes del 31 de enero donde digan, sí quiero seguir siendo RIF, porque me gusta lo poquito que pago o dejo de pagar. Aunque me queden 2 años, o que me queden 4, 5, 9, 8, 7 años. Si no presentan ese aviso, los van a eliminar del RIF, aun cuando les queden más tiempo. Ojo con eso. Si desapareció, para los nuevos, los que ya son, todavía pueden ser el plazo de que les quede sus 10 años, pero deben de presentar este aviso el 31 de enero. Y obviamente es muy conveniente, por ejemplo, en los pequeños abarrotes o muchos restaurantes que son RIF porque no venden más de 2 millones y porque, por ejemplo, pagan el IVA en forma simplificada y reducida, reducen también el ICR, los porcentajes que ustedes ya saben, van a poder seguir usando ese beneficio si les quedan 2, 9 o hasta 10 años, dependiendo de cuándo se iniciaron en el RIF, pero que no se nos olvide de presentar. Y aparte, es un requisito que no es nuevo, siempre ha estado para seguir siendo RIF. Tengo que tener opinión, tengo que cumplir en tiempo y forma, porque si una persona física que está como RIF se atrasa 3 o más declaraciones o tiene opinión negativa, lo pueden sacar del RIF. Si el SAT realmente se pusiera estricto y quitara del RIF a todos los incumplidos, pues se van a quedar solos, pues, porque la mayoría se retrasan, pues. Pero es un riesgo que puede existir. A lo mejor el SAT ya este gobierno que no creó el RIF, lo creó el gobierno anterior, dice, a mí no me gustan los RIF, que se vayan al reciclo. Y empiezan a sacar a todos los incumplidos, pues van a quedarse muy poquitos. Por lo tanto, los que ya están, aprovechenlo, gócenlo, pero cumplan, porque si no cumplen, los van a sacar. Entonces, ¿cómo continúan el RIF? Primero que nada, cumplir en tiempo y forma, tener lo que les acaba de presentar, la 32D, la opinión fiscal positiva mes a mes, aunque declaran cada 2 meses, pero mes a mes solicitar. Cuidar no rebasar el tope anual de 2 millones de pesos. Y en el mes en que lo rebase, se cambió. Nosotros tenemos un cliente, hace rato lo revisé, en septiembre rebasó los 2 millones, a partir de octubre pasó a actividad empresarial. Y que no se les olvide el aviso
el 31 de enero. Si todavía cerraron como RIF, que eran inscritos de 31 de agosto para atrás, en el plazo de permanencia de los 10 años que todavía le quedan, presentar el aviso y cumplir en tiempo y forma, y entonces voy a poder permanecer. Entonces, si desaparece en el sentido de que no hay RIF nuevos, se van a tener que ir a reciclo o a otro régimen que les convenga, pero no van a tener los beneficios que tienen en el RIF. No van a tener, ahora entonces las obligaciones, declaraciones bimestrales, no van a tener una facturación simplificada en público general, el IVA reducido, etcétera, etcétera. Todos los puntos positivos que tenía el RIF no lo van a tener las nuevas empresas. Oye, yo quiero hacer un negocio chiquitito que quiero empezar en enero de 2022 y él está pensando que va a empezar en el RIF. No va a poder ser RIF. Va a pagar el IVA normal, va a pagar como reciclo, sí, con cierta cálculo simplificado. Ahorita vamos a ver cómo se calcula ingreso por una tasa. Pero todas las demás obligaciones son las mismas y sobre todo la gran diferencia que en el IVA lo van a pagar normal, contrario a lo que lo pagan en el RIF. No sé si aquí hubiera alguna pregunta sobre lo que es el sistema del RIF. En lo que si alguien quiere preguntar algo, para que no se me olvide, permítame, voy a poner aquí en el chat el archivo. O si quieres comentar algo, Víctor, o alguien más. Yo no, Francisco, muchas gracias. Okay, nada más permíteme poner aquí en el chat del Zoom la presentación para que si gustan ir descargando. Y si alguien a lo mejor no lo encuentra aquí en el Zoom, en el chat del Zoom, ya está publicado. O a lo mejor lo está viendo la presentación en su celular. Si obviamente no lo podía, es un archivo PDF, no lo va a poder, pero descargar en su celular, pero nos manda un correo por medio de la Comep o un servidor y sin ningún problema le mandamos el archivo. Pues eso es lo que yo quería comentar hoy del famoso RIF. Miren, antes de entrar a reciclo, yo les he dicho al principio que hay unos temas de implementación inmediata. Esto, apúntenselo para 1 de enero. Cada vez que hagan una compra, que piden una factura deducible, ahora sí tiene que tener el número social. ¿Por qué? Ahora sí, porque actualmente es opcional. Actualmente, si yo le compro con éxito, yo nada más le daba mi RFC. Factúrame a DGL 87232 pesos. Porque tiene unos 3 o 4 años que era con puro RFC. Muchas empresas siguen solicitando el nombre del cliente por control. Porque luego Roberto va a decir, ¿y quién es DGL 87230? Y aparte me pidió crédito por un control interno mínimo, ¿no? Pero sí hay empresas que están facturando con el puro RFC, porque ese es el requisito. Y algunos adecuados sus programas para que sea puro RFC. Aquí se expide a DGL 87230. Pues a partir del 1 de enero se expide a Despacho GML Asociados SC DGL 87230. Entonces estamos acostumbrados cuando compramos ahorita, con el puro RFC es suficiente. ¿Para qué doy el nombre? Luego se burlaban de nosotros, ¿para qué das el nombre si no es requisito fiscal? Pues ahora vuelve a ser requisito fiscal. Y otro requisito es el código postal. Ojo con eso, es un tema de ubicación geográfica. Entonces, ni el domicilio era necesario. O sea, DGL 87230. Pues ahora, despacho GML versión DGL 87230, CP código postal 81200. Oye, que sí le ponían domicilio, pero también tienes que poner el código postal. El código postal se está convirtiendo a partir del 1 de enero un dato obligatorio de las facturas para ser deducibles. Ojo. Y bueno, también algunas empresas hacen notas de crédito, tienen que justificar por qué se hacen notas de crédito, pues por un descuento, por una bonificación, etcétera. Pero lo más importante es esto, no olvidar que ya no es con el puro RFC y que todas las facturas tienen que incluir como requisito de deducción el código postal. Oye, es que dice Víctor, yo
yo no compro, Víctor es ejecutivo de una empresa, él no hace las compras, pues. Hay una persona que hace las compras, pero la persona que hace las compras y revisa las facturas no están en curso, pues él tiene que decirle. Así sucede en las empresas medianas y grandes, pues. Cuando es una estructura, con cierto número de participantes, tenemos que bajar los cambios a ellos. Cuando somos una empresa que tiene una estructura más simplificada, nosotros mismos compramos, vendemos, nosotros mismos revisamos, pues ya tenemos el dato, pues. Pero, por ejemplo, nosotros en el despacho, yo no reviso los requisitos de las facturas, pues tengo que decirle a la encargada que cuando pide las facturas nuevas, ya no solamente tenga la RFC, sino tenga el nombre y el código postal. Y va a haber empresas que van a empezar primero de enero y en su software no va a tener el campo para eso. Entonces, va a ver cómo lo hacen, pero yo no le voy a comprar a Papelería Éxito si no me pide con código postal. Y Papelería Éxito me puede decir, es que mi programa todavía no me lo actualizan, pues todavía no te compro. O sea, se convierte en un tema no solo fiscal, sino de operación o de procesos de negocio y de comercialización. Entonces, cuidemos eso. Tanto al expedir como cuando nos emitan. Y un tema que es bien importante que lo vean. Justo hoy me consultaron 2 veces las cancelaciones. Lo están modificando los parámetros de cancelación porque ha habido mucha gente que abusa de las cancelaciones. Hay empresas que facturan, cobran y cancelan. Son muy abusivos porque no nos damos cuenta. ¿Qué pasaba hasta, de hecho esto ya está en vigor, hace unos días se reformó, se publicó estas reglas. Hasta hace 2 semanas tenía 3 días para cancelar facturas sin avisarle al contribuyente. Entonces a lo mejor alguno de ustedes me compraba a mí, a lo mejor, o si él me compraba a mí, una operación grande, 500,000 pesos. Les pedía la factura ayer, me pagaba hoy y hoy lo cancelaba y o si él no se iba a dar cuenta porque no le avisaba por buzón. La única forma de darse cuenta es muy técnica. Revisar el CFDI que primero le dije yo y revisar técnicamente si está vigente, pues. O hacer una descarga de cuáles son las facturas que me cancelaron. Es un tema complementario. Afortunadamente, ya no va a esos abusos porque cada cancelación, si paso un día, tengo que hacerle, sí puedo cancelar, pero tengo que tener aceptación del receptor. ¿Y cómo aceptaría? Si yo le hice, hoy me comentó un cliente, me consultó hace unos minutos, de hecho antes de entrar, cosas que suceden en los negocios. Le facturó una empresa y le dice, para pagártela, cancélamela, te voy a hacer de otro. Entonces, así sucede a veces en los negocios, pues. Se lo instalaron a la empresa pero si no te va a pagar la empresa A, te lo va a pagar la empresa B. Bueno, está bien. Él ya hizo la segunda factura y mandó cancelar la otra, pero como ya pasaron 3 días, tiene que esperar a que le acepten la cancelación. Pero si no le aceptan por un tributario y pasan los 3 días, automáticamente se cancela. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que estar muy atentos al buzón tributario, porque el buzón tributario nos pueden llegar requerimientos, avisos, hasta auditorías, revisiones electrónicas, pero sobre todo cancelaciones. Nos van a llegar más cancelaciones que requerimientos. Y a veces los contribuyentes no tienen buen control del buzón tributario. Hay que ver qué correo tiene activo el buzón tributario, hay que ver qué celular tiene para mensajes de textos y que no sea un correo, sino sean 2 o más correos. Y las cancelaciones también tienen que justificarse. Ya salió publicado ahí los cambios que va a haber en facturación electrónica. Entonces van a venir 4 opciones para cancelar. Creo que uno dice, es que me equivoqué, o porque sustituí la factura, o porque se canceló la operación. Lo que resulte tengo que señalarlo como motivo de cancelación. Esto que está acá abajo, perdón, es a partir de esos 2 temas. La justificación de mi infracción es a partir de enero. Este parámetro que está ahorita puedo cancelar por hasta 1,000 pesos sin avisar. Ya está mi gobernador 5,000 pesos. Y los 3 días ya no puedo, si ya pasaron más de un día, tengo que avisarle y que me acepte el receptor. Entonces sí puedo cancelar, pero sujeto a aceptación. Estoy muy atento con esos parámetros porque a veces por necesidades, por acuerdos comerciales,
o por errores es necesario cancelar en la emisión y en la recepción de facturas. Ok. Y también se ha anunciado el famoso CFDI 4.0, que es, ahorita estamos en el CFDI Facturación Electrónica 3.3. Es casi lo que les acabo de comentar, que a partir de enero va a ser obligatorio el nombre de domicilio y domicilio fiscal. Va a haber otros campos para identificar más requisitos. Y después vendrá un tema sobre las retenciones. Y sobre todo, esto es bien importante, los complementos para recepción de pagos, porque la autoridad va a poder estar emitiendo declaraciones prellenadas, y para tener declaraciones prellenadas se ocupa que estén los complementos de pago debidamente timbrados. Entonces, hay cambios importantes a la facturación. Por eso, de una vez les aviso que en los próximos semanas o meses, pues les van a recibir una carta de sus proveedores de facturación diciéndole, tenemos una actualización y hay que pagar una póliza. No hagan como a veces, no, es que no quiero pagar porque no estoy obligado, se me hacen, pues es una obligación fiscal que se actualicen los programas. Entonces ya entramos al tema que es importante analizar. A lo mejor los que están aquí, vamos suponiendo que la mitad sean personas físicas y la otra mitad sean personas morales. Entonces, los que son personas físicas, analicen esta opción que van a tener, porque en personas físicas es opcional. Vean cómo dice aquí en el segundo reloj, podrán optar. ¿Quiénes? Las personas físicas que tengan ingresos menores a 3,5 millones anuales. Pero lo interesante es actividad empresarial profesional y arrendadores. ¿Por qué digo eso? Porque en el RIF no podíamos entrar profesionistas. En el RIF no podíamos entrar arrendadores. Y en el reciclo personas físicas, aparte que es un rango de ingreso mayor, 3.5 millones de pesos. Vamos a ver, y un esquema de pago diferente. Pueden entrar profesionistas. Había muchos abogados, doctores o contadores que decían, yo quiero ser RIF. No podíamos ser RIF porque estaba aceptado para profesionistas. Pero ahora, yo quiero ser reciclo. Sí vas a poder ser reciclo. Los comisionistas tampoco podían ser RIF. Ahora podemos entrar como comisionistas pueden entrar al reciclo, no hay excepción. Los vendedores seguros, como aquí está Roberto y su hijo, no podían, porque les pagan por honorarios, no podían tributar como RIF. Y teniendo menos ingresos, pagaban más impuestos que muchos RIF, porque el RIF tenía exenciones. Entonces, todos ellos tienen una gran ventana, porque es opcional, mientras no rebase 3.5 millones de pesos y otras condiciones que les voy a explicar, de que puedan iniciar el reciclo. Ojo, es opcional, por eso hay que analizarlo, y como bien comentó Víctor y lo platicamos él y yo, es un tema de análisis en esa semana de diciembre, antes de irse a las posadas. Ya así es, pues vete a las posadas tranquilo, ¿no? Y no te vas a las posadas y regresas y con cruda fiscal, no moral, o de otro tipo. Entonces, algo curioso en esta reforma es que la referencia de los 3,5 millones es ingresos facturados en 2019. ¿Por qué? Porque 2020 fue muy atípico, por la pandemia se cayó mucho los ingresos. Dice, no vaya a ser que en 2020 no lo rebasaste, pero en 2019 sí. Pues esa es la referencia, ¿no? Ok. Xochitl Valenzuela nos está preguntando, si soy persona física con actividad de arrendamiento y régimen de otros ingresos, ¿puedo tributar en el reciclo? ¿Qué significa otros ingresos, Xochitl? Si te refieres a algo comercial o empresarial, sin problema, ¿no? Ingresos por interés, ok, sí. Sí, de hecho puede tener también, no viene porque es un resumen ejecutivo, actividades empresariales, profesionales o arrendamiento, y también sueldos o intereses. Nada más eso, ¿sí? Porque hay otros ingresos como puede ser la generación de inmuebles o por premios. Entonces, dice ella que es ingresos por arrendamiento y de intereses. Si no rebasa 3,5 millones, puede ser reciclo siempre y cuando no entre en la siguiente excepción. ¿Cuáles son las excepciones? Se los estoy marcando aquí. Primero, que no sean socios de otra persona moral y que no sean parte de las personas. ¿Qué significa? Es muy común en las sociedades que un socio es el dueño del local donde está la sociedad.
la esposa o el esposo o el hijo o la hija, alguno de los socios es dueño del local y tiene ingresos por arrendamiento. No está prohibido eso. Obviamente tiene que ser operación de valor de mercado. Yo puedo ser dueño de un inmueble y rentarlo a una sociedad. Pero como soy socio de esa sociedad o de otra, no puedo entrar al régimen simplificado de confianza, aun cuando no rebase los 3,5 millones de ingresos anuales. ¿Ok? Entonces, estoy en esas actividades, no rebaso esta cantidad, pero no puedo ser socio de una empresa. Ojo con eso. Y también, perdón, está prohibido que tengan ingresos asimilables a sueldos. Entonces, ese arrendador, a lo mejor el caso que nos preguntaba Xochitl, no es socio, pero tuvo ingresos por asimilables, nada más cuiden en 2022 que ya no le paguen por asimilables. O sea, ya no le pagan por asimilables, que le paguen todo por renta. Porque lo dan como sueldo o como profesionista. Solamente sáquenle la vuelta a los asimilables. ¿Por qué los asimilables? Porque es un esquema también que ha sido de abuso por ciertas empresas para vender facturas que timbran como asimilables a sueldos. Pero lo normalito es un arrendador que su renta es chica o mediana o puede ser grande, que no rebase 3,5 millones al año, que no sea socio de una persona moral, ese arrendador puede irse a reciclo. Ese profesionista puede irse a reciclo. Ese pequeño taller, esa empresa comercial o industrial, persona física, con ingresos hasta 3,5 millones anuales, que no sea socio, puede irse a reciclo. Y ahorita vamos a ver que en muchos casos le puede convenir. ¿Ok? Entonces ubiquémonos. Somos personas físicas, algunos que estamos aquí, así tributamos. Hay que ver este rango de ingresos y que no tengamos este par de excepciones importantes. Ser socio de otra empresa o similares. Por ejemplo, en mi caso, nosotros aquí en el despacho tenemos 2 personas físicas y una sociedad. Son 3 contribuyentes. Una de las personas físicas soy yo. Y en la persona física no rebaso los 3,5 millones de ingresos. Pero soy socio de la persona moral. Yo no puedo ser reciclo. Quisiera, ahorita van a ver por qué, pero yo no puedo ser reciclo. Puedo tener a un lado un colega que él sea igual que yo, profesionista independiente, pero él no es socio de ninguna empresa, no rebasa los 3 millones, él sí puede ser reciclo. ¿Ok? Y el mismo caso de la arrendadora. Xochitl nos preguntaba ahorita, oye, tengo ingresos por rentas, intereses, no eres socia, puede ser reciclo. Pero otra arrendadora, otro arrendador, ingresos menores a 3,5 millones, pero es socio de una empresa, no puede ser reciclo. Ojo con esa excepción. ¿Cómo van a pagar impuestos los reciclos personas físicas? Muy sencillo el cálculo, pero es lo único que simplifican, ¿eh? No se vayan a creer que no van a ocupar el contador. Y lo comento de risa porque el sábado sí lo he anunciado. Él va a ser tan sencillo y en la exposición de motivos lo señalaba y en difusión de medios. Va a ser tan fácil el reciclo personas físicas que ya no van a ocupar el apoyo de un gestor o un contador. Bueno, eso quisieran ellos que los contribuyentes estuvieran solos para que no los asesoraran. Ingresos cobrados por una tasa fija. Así de sencillo aparentemente el cálculo del impuesto. No va a haber utilidad en reciclo, como en el RIF, en la actividad empresarial y en la profesional hay. Inclusive en el arrendamiento tiene una deducción ciega. En el arrendamiento 100 de ingresos menos del 35% de deducción ciega, quiero utilidad y le aplico una tarifa. Las tarifas que existen ahorita para actividad empresarial y profesional, arrendamiento y RIF, no va a haber reciclo. Ingreso por un porcentaje. Hoy vamos a ver las tablas. Los reciclos, cuando les paga una sociedad, por ejemplo, un vendedor de seguros, es un profesionista independiente, le cobra a una sociedad, que siempre son sociedades, las compañías de seguros, GNP, como se llama la compañía de seguros, le va a retener 1.25 ICR. Ya no le va a retener el 10%. En el caso que nos comentaba Xochitl, esa arrendadora, persona física, que a lo mejor le rentaban el local a una sociedad, ya no le va a tener el 10%. De ICR solamente le va a retener el 1.25. Le van a seguir reteniendo las terceras partes del IVA, pero en ICR se reduce la retención y empiezan a ganar más dinero. Por eso ustedes
Es como si el otro día le decía yo a Jorge Conde, de broma, márcame porque te tengo un negocio para pagarme los impuestos. Así fue la invitación que les hizo Víctor. Conéctense a un Zoom para generar más rentabilidad fiscal financiera en su negocio. Y ahora ustedes están recibiendo la información, esos arrendadores, esos profesionistas, esos vendedores seguros, esas personas físicas, actividad empresarial, van a ver que van a pagar, puede ser que paguen menos impuesto el próximo año si se cambian a reciclo persona física. Si están en el rango de anual de 3.5 millones y no son socios. Solo, viendo el ejemplo, miren, aquí está la tarifa mensual. Si en un mes gana 20,000 pesos, cobró 20,000 pesos, va a pagar el 1%. Si en el siguiente mes cobró 40, se brinca este renglón de 25 a 50, va a pagar 1.10. Oye, ¿cuánto es utilidad? No importa, no importa. No importa para ICR, ahorita te voy a explicar para qué se importa. Oye, que me fue muy bien, son 100,000 pesos que cobré en el siguiente mes. Ah, rebasó 83, pero es menos de 208. Te vas a pagar el 2%. Y así cada rango, ese es mensual. Y el anual, porque el reciclo sí va a presentar declaración anual en el rango en que quede sus ingresos anuales, causará la tasa y lo que pagó durante el año lo acredita o lo disminuye y le puede quedar a favor o a cargo. Entonces, en algunos meses van a pagar 1%, en otros van a pagar 1.5, luego van a pagar 2.5, a lo mejor luego pagan 2, entonces regresan el 1 por el rango de ventas cobradas en el mes. En el arrendador, en el vendedor de seguros, en el profesionista, en el taller mecánico, en el pequeño negocio comercial, que sean personas físicas que opten por reciclo y que les convenga. ¿Por qué decía ese momento, perdón? Porque hoy te van las obligaciones. Que no lo ocupan, no, ya estamos viendo que no ocupan los gastos para el cálculo del impuesto, porque es ingreso por tasa. Pero vamos a ver las obligaciones. Perdón. Tienes que estar inscritos, obviamente, ¿no? Tienes que estar inscritos en la RFC, no puedes tributar sin estar inscrito. Contar con firma y buzón tributario activo. Ojo con esto, el buzón tributario no es una obligación nueva. Es una obligación que tiene como 3 años, pero de hecho en 2021 se señaló como infracción no tener multado. Entonces a lo mejor ustedes, yo quiero hacer reciclo, pero se les olvida el pequeño detalle de tener el buzón tributario. Y por eso no podían estar en el reciclo. Por cada factura que vendan, expedir CFDI. Ojo con esta obligación. Obtener y conservar las facturas CFDI de todas las compras y gastos. ¿Pero para qué, señor? Ocupo para pagar impuesto. Para el ICR no lo ocupo. Pero Roberto se dio cuenta, ingresos por tasa. A veces 1%, a veces 1.10, a veces el 2%. No lo ocupo los gastos, la factura de los gastos para terminar una utilidad de pagar impuesto. Pero primero que nada es una obligación. Y segundo, lo ocupo para el IVA. Porque el IVA lo va a pagar igual, Roberto. Y el reciclo persona física, el arrendador. Ocupo la factura de compra y gasto para el IVA. Y ahorita vamos a ver si tiene trabajadores también para que lo ocupo. Otra obligación, obviamente, entregar a los clientes todas las facturas. Hacer facturas de público general. Si tiene trabajadores, ahorita voy para allá. Tiene todas las obligaciones como patrón. Entonces, sí está simplificado el cálculo del ICR. Pero con la pequeña diferencia que en el RIF eran 6 declaraciones bimestrales, en el reciclo son mensuales y anuales. En toda diferencia, ¿no? Sí, está el ICR sencillo, no hay tarifa, pero toda la demás obligación la tiene. Tiene que tener fiel, tiene que tener buzón, todo lo que está viendo aquí. Y si tiene trabajadores, son 1,000 obligaciones más. CFI de nóminas, cuotas de IMSS, Infonavit, impuestos estatales, etc. Otras obligaciones que tienen reciclo personas físicas, y les enumero para que vean que no es tan sencillo. Van a tener que ser declaraciones mensuales. Oye, y ahora RIF, así bimestral, si te vas a reciclo, van a ser mensuales. Tener cuidado no caer en diferencia de ingresos o expedir ingresos sin facturar porque me van a expulsar del reciclo. Presentar anual, el reciclo persona física presenta anual. Y ojo con esto que está aquí marcado en rojo y tiene que ver con los trabajadores. Si alguno de ustedes va a migrar, perdón, al reciclo y tiene trabajadores, tiene que tener una contabilidad interna que determine la base de la PTU. Vamos a ver, sí tiene que declarar una utilidad, no para el impuesto a la renta, pero para la PTU, que es la utilidad de los trabajadores. Oye, que yo no tengo trabajadores, estoy vendedor de seguros, no tengo un trabajador. Esto no te preocupa.
Soy arrendador, tengo trabajadores. Esto no te preocupa. Pero la mayoría de los pequeños comercios o profesionistas tenemos trabajadores, aun cuando se vayan a ir al reciclo esas empresas, tienen que tener cuidado con la PTU. ¿Ok? No sé si aquí tuvieron alguna pregunta o comentario del reciclo de personas físicas. ¿Ok? Si no, voy a avanzar en los cálculos para que vean el costo-beneficio. Ahorita vieron en la mecánica todos los reciclos de personas físicas, cuando les paga una sociedad, les va a retener. ¿Y quién determina la retención? Pues quienes pide la factura. Entonces, el vendedor de seguros que el 1 de enero ya sabe que quiero que por reciclo, está esperando. Ya quiere que venga Santa Claus porque faltan 7 días para hacer reciclo. Ya quiere que es año nuevo, al otro día quiere irse al reciclo. Pero el 2 de enero va a ser, eso lo comentaba con Víctor yo, va a ser una factura para cobrar un seguro, o para cobrar renta del mes, o para cobrar un honorario. Tiene que cambiar el código. Régimen fiscal ya no va a decir profesionista, actividad empresarial o arrendador, va a decir régimen simplificado de confianza. Y en la retención, a la persona moral ya no lo va a retener ICR10, le va a retener 1.25, porque si se equivocan, les piden como están ahorita. Quiere decir que no les interesa el reciclo. Es que yo no sabía. Tú optaste por eso. Por eso decía Víctor que ustedes que están recibiendo la información ya van a poder analizar si les conviene o no. Que ahorita el dato va a ser ahorita nada más hemos visto de la retención, pero cuando vean el comparativo, todavía muchos van a decidir así cambiarse al reciclo de personas físicas si se cumplen con los parámetros de ingresos y de los socios. Miren, aquí está Xochitl que le interesa el arrendamiento. Hay muchos arrendadores. De una vez les voy a decir, es muy fácil. Todos los arrendadores les conviene el reciclo. Este ejercicio lo dice en ingresos bajos, lentos, medianos, reales, estimados de clientes. Y siempre el arrendamiento paga más con tarifa que con reciclo. ¿Por qué? Porque el arrendamiento no tiene gastos. El arrendamiento solamente tiene una deducción ciega del 35%. No es como el profesionista o la actividad comercial que tenemos gastos y compras de funciones, pues. Entonces siempre les va, el arrendador va, aunque sea una cantidad, yo no tengo 800,000 de 790,000 pesos, ni yo tengo 200,000 pesos. En el cálculo que pongan, siempre les va a dar más pagar por arrendamiento en el capítulo de ingresos por arrendamiento que en ingresos por reciclo. Entonces, todos los arrendadores deberían ser reciclo, siempre y cuando no rebasen el tope de 3.5 millones y no sean socios de personas morales. Entonces, eso no tiene vuelta de hojas. Aquí son ejemplos con ciertos parámetros. Ya les comentaba la diferencia de retención. Imaginemos que fuera un cobro de una renta o de un honorario profesionista. ¿Cómo estamos cobrando ahorita? 10,000 más IVA, menos el IVA retenido, menos el 10% de ICR retenido. Me quedan 9,500. El próximo año, si presento el aviso de reciclo, actualizo mi sistema de facturación, cambio el régimen fiscal, voy a seguir cobrando los mismos 10 más el IVA de 16%. El IVA me van a retener lo mismo, no hay diferencia, pero en lugar del 10% de ICR me van a retener el 1.25. Entonces, en este recibo de renta, en este recibo de honorarios, en este cobro de comisiones, en lugar de 9,500 voy a estar recibiendo 10,408. Si lo multiplicamos por varios recibos al mes o por todos los meses del año, pues ya hay un ahorro, ¿no? Es liquidez. Por eso decía, esta es una llamada para ganar dinero, no para recibir información de más obligaciones fiscales, para ganar dinero. Si estás en los parámetros de que puedes optar. En el RIF, déjenme decirles esto, no lo voy a enredar mucho para no complicarnos, pero seguramente aquí hay algunos RIF. Si el RIF vende público en general, quédese como RIF. Si el RIF no vende como público en general, vende nada más empresas, puede ser que le convenga el reciclo. Depende del nivel de utilidad y el nivel de ventas. Aquí el cálculo varía mucho. En arrendadores, yo les digo, siempre le va a convenir el reciclo. En el RIF, le puede convenir solamente si no vende público en general. Porque ya les decía hace un momento, en el RIF vende público en general, el IVA es un tratamiento diferenciado. ¿Ok? Es un cálculo diferente. Inclusive, si a alguien aquí le interesa evaluar estas cantidades o quiere hacer un cálculo
me manda un correo, va a estar en la presentación, y yo les comparto unas calculadoras para que hagan el ejercicio real de su empresa. Nosotros decimos, donde están esos resultados, existen unas calculadoras para que yo capture una proyección de cómo estoy pagando impuestos ahorita, tanto como RIF, como por arrendador, y lo que viene enseguida por honorarios o actividad empresarial, y puedo compararlo para entonces decidir si me cambio de régimen o no. Entonces, en el RIF básicamente la importancia es, en algunos casos puede pagar más, otros puede pagar menos, depende del nivel de ingreso, nivel de utilidad y también cuánto tengo de reducción de ICR, o sea, no es lo mismo que me queden 2 años nada más por dejar de pagar impuestos, que me quede mucho tiempo. Entre más tiempo me queda en el RIF, pues tengo más reducción. Y sería muy difícil que me diera, perdón, más impuesto como RIF que como reciclo. Y hay que evaluar siempre, insisto, lo del IVA. Aquí es un cálculo donde comparo a alguien que vende público en general. Pero es muy difícil que, como un restaurante o una barrotera, que le dé menos, que le convenga irse a reciclo siendo RIF. Ahí yo se los aseguro que siempre, así como les aseguro que el arrendador siempre le va a convenir el reciclo, aquí les aseguro, un RIF que vende público en general por el ahorro del IVA, no le va a convenir irse al reciclo. ¿Y qué tiene que hacer? Cumplir y presentar la aviso 31 de enero. Todos los RIFs que quieran permanecer como RIF, hay que presentar la aviso. Porque el reciclo no les conviene a todos. ¿Ok? No les conviene a todos. A todos los arrendadores sí. Puede ser que algún RIF le convenga, y acá vamos a ver los otros ejercicios, pero hay que evaluar el IVA. En actividad empresarial, mira, esto puede ser actividad empresarial o profesional. Imaginemos que son un vendedor de seguros o un doctor o un contador, un taller mecánico, etc. Adrede dejo el mismo nivel de ingreso porque tiene que ver con la tasa del reciclo. Recordemos que es un porcentaje fijo, ¿no? En 2.650.000 pesos de ingresos anuales, con ese nivel de deducciones, aquí, por ejemplo, esta empresa tiene un 31% de utilidad. El impuesto anual, como actividad empresarial, son 186.000 pesos. Y como reciclo pagaría la tasa máxima, que es el 2.5, sobre 2.650.000, pagaría 66.000 pesos anuales. Quiere decir que tiene un ahorro grande del 64%, casi 120.000 pesos. Tiene que irse corriendo al reciclo, el 1 de enero, irse al reciclo, sin preguntar, porque tiene un nivel alto de utilidad. Pero cuando tiene un nivel más bajo de utilidad, por ejemplo acá, que está el 8%, en este mismo rango de ingresos, muy poquita utilidad, entonces 2.650.000 de ventas, un nivel muy bajo, 200.000 pesos de utilidad anual, causa solamente menos de 30.000 pesos. Y como tiene ese nivel de venta de 2.650.000, causaría 66.000 pesos como reciclo. No le conviene irse al reciclo. Entonces, en actividad empresarial o profesional, si tengo mucha utilidad, me conviene el reciclo. Si tengo poca utilidad, seguramente me convendría quedarme en actividad empresarial. Por eso decía hace un momento, el reciclo para unos puede ser benéfico automáticamente, para otros no. Hay que hacer una corrida, pues una corrida financiera fiscal, y para eso yo les comentaba que les voy a compartir yo los archivos en Excel. Más ahorita, concluyendo, de una vez para que no se me pase, voy a hacer una pausa y se los voy a compartir aquí en el chat del Zoom, y que si alguien no lo pudo bajar o se le pasó, nos manda un correo por medio de Víctor, y yo les mandaré estas cédulas en Excel para que hagan esta corrida. ¿Ok? Entonces, hay que evaluarlo. ¿Y por qué hay que evaluarlo en diciembre? En medio de las posadas y las pachangas y los festejos de fin de año, porque la primera factura que hagan en el año me decide en qué régimen estoy. Porque cuando emite una factura, ¿qué dice? Nombre, domicilio, RFC y régimen fiscal. Yo no puedo escribir una factura el 2 de enero, porque primero no voy a trabajar. El 2 de enero sí voy a trabajar. Y decir, arrendamiento, no. No era arrendador, era reciclo. Pues si acaso cancelar, lo cancela, pero aparte la despido, me la pagan. Pero no es que no sabía que podía irme al reciclo. Si sabías, que no te informaste es otra cosa, o que no te informaron. Por eso ustedes están ahorita en un Zoom que les puede ahorrar dinero. No solamente les está dando información de obligaciones o de cumplimientos y de disminución de riesgos fiscales, les puede dar dinero
si les conviene el régimen simplificado de confianza en persona física como opción. ¿Ok? Pero miren, de una vez para que no se me pase, voy a compartir aquí en el chat los archivos para que no sean. Si alguno de ustedes ya los puede ir descargando, ¿no? Entonces, mientras si alguien quisiera comentar algo, Roberto, cualquiera de ustedes. ¿Alguna pregunta o comentario? Que van a ser dos archivos que les estoy compartiendo. Uno es como una calculadora anual y otra es la comparativa para que se apoyen para que puedan hacer una corrida parecida a la que está ahorita en pantalla. Y viene, perdón, la opción si eres RIF, si eres arrendador o actividad empresarial profesional. ¿Ok? Si igual no les queda claro sobre la corrida, me escriben o me hablan y con mucho gusto le aclaramos los temas. Bueno, ya hemos dicho todo lo que es reciclo personas físicas, que es opcional para personas físicas con ingresos hasta 3.5 millones de ventas en el año. Pero hay unas sociedades que van a estar obligadas, que el SAT dice que son el 96% de las sociedades de México. ¿Quiénes están obligadas a irse al reciclo? No van a pagar como las personas físicas, ¿eh? No van a pagar ingresos por tasa. Ahorita de una vez les digo, porque se ha confundido, dice, han escuchado hablar que el reciclo es ingreso por tasa, y hay sociedades que dicen, yo también quiero jugar a eso. No. Eso es para el reciclo persona física. Personas morales, ahorita voy a explicar cómo se calcula el impuesto. Pero lo que sí les digo es diferente al tratamiento de personas físicas, que es opcional. Dice, podrán optar. En personas morales dice, deberán, que significa obligación. Todas las sociedades, personas morales, que solamente tengan socios personas físicas. Porque, pues dice, ¿qué no son todas las sociedades tienen puros socios personas físicas? La mayoría tiene puros socios personas físicas, pero hay sociedades que son socios de sociedades, ¿eh? No hay un impedimento. Entonces, si Víctor está en una sociedad, no rebasa la cantidad de ventas, son 35 millones de pesos, pero tiene un socio que es sociedad, con eso, esa persona moral no va a estar obligada a reciclo. Más bien, no va a poder tributar en reciclo. ¿Ok? Pero si Roberto tuviera un contribuyente sociedad, que son dos socios y son personas físicas, y no rebasa 35 millones, deberá tributar en reciclo. También hay una excepción. Entonces, al principio es puros socios y personas físicas, el rango de 35 millones, pero la otra opción es que, otra vez, ¿te acuerdan que hace rato mencionábamos la palabra control de sociedad o control efectivo? Una excepción es de que cuando alguno de los socios, hace rato hablamos que nosotros hicimos un ejercicio como si fuéramos, vamos a aprender otra vez, que todos nosotros somos socios de una persona moral que no rebasa 35 millones. Pero el señor José Capetillo, uno de nuestros socios que está aquí en el Zoom, está en otra sociedad. Y eso no es malo. El problema es fiscalmente que tiene control en esa sociedad. Oye, ¿cómo vamos a ver si tiene control? Porque nos dijo, o porque la sociedad le va a decir al SAT que ya vimos que es una nueva obligación. Las sociedades están informadas, tienen que informar al SAT. Esos son los que tienen control. Entonces, podemos tener, todos los que estamos aquí son socios en otras sociedades, pero ninguna tiene control. No se sale de nuestra sociedad del reciclo, de la obligación. A lo mejor nos convendría salirnos, pero ahorita vamos a ver cuándo conviene. ¿Qué es control? Cuando tenga mayor poder de decisión o control efectivo, que es por tenencia accionaria, etc. Existen otras excepciones, pero la más importante, perdón, es esta. Que no tengamos, que en esa sociedad que no rebase 35 millones, que sean puras personas físicas, no existe un socio que tenga control en otra sociedad, o sea, que sea representante. ¿Cómo van a pagar el impuesto a las sociedades en el reciclo? Parece simplificado. Bueno, el SAT lo vende como simplificado, pero en la práctica va a ser complicado.
Y ojo, pues si alguno de ustedes son sociedades y están en ese rango de ingresos y no hay excepción, prácticamente va a ser una utilidad financiera. Todo lo que cobré, lo cual es positivo porque ya no van a declarar las sociedades ventas de crédito. Menos lo que pagué y gasté, puro flujo, me da una utilidad que es flujo efectivo. Y sobre eso pago el 30%. Una mini anual en enero, otra mini anual en febrero, sumo otra vez de enero a febrero, otra mini anual de enero a marzo, sumo de enero a marzo, otra mini anual de enero a abril, sumo de enero a abril. Y eso va a ser un esquema que va a tener, va a ser muy financiero el control de las empresas, pero va a tener complicaciones, porque ustedes saben que las personas morales pagan en base a un coeficiente de utilidad. Y ya sabemos, yo tengo el 0.124. Y adoramos estos, o vamos el papelito donde dice que es un porcentaje de coeficiente muy bajo. Ah, mi coeficiente, qué bonito, me gusta, me queda en menos de 2%. Pero pues no me va a servir el próximo año coeficiente, no me va a servir absolutamente nada porque a lo mejor empiezo el año cobrando mucho, vendiendo mucho. Vamos a hacer un ejemplo real. Bueno, un ejemplo proyectado. Ya vimos que nuestra sociedad no está aceptada por los personas físicas, nadie está aquí en control de nuestra sociedad. Entonces, en el pago provisional de marzo, sumo los ingresos cobrados de enero a marzo, 3,5 millones. Sí. Sumo los gastos pagados de enero a marzo, 2,850. Tengo una utilidad fiscal, que es una utilidad financiera de flujos, 650,000 pesos. Ojo que no son deducibles los pagos de préstamos, porque sí es deducible el capital, perdón, el interés, perdón, el capital. Entonces tengo una utilidad de 650,000 pesos. ¿Cuánto es la tasa de impuesto? 30%. ¿Y qué pasa con mi coeficiente? No te sirve ya el próximo año el coeficiente. Y aquí estoy haciendo una estimación. Hoy esta empresa tenía un coeficiente de 4.52. 4.52 por 3,5 millones hubiera causado impuesto 47,000 pesos contra 195. Ese puede ser el grado de impacto en la sociedad de personas morales. Sí, muy simplificado lo que tú quieras. Ah, qué bueno que ya no voy a declarar lo que vendí a crédito, pero qué malo que es mi utilidad financiera, pues. Ustedes saben que los ciclos de las empresas son muy atípicos, pues. Puede ser que una empresa tenga a principio del año un gran cobro de ser su pico de operaciones y luego empieza a estancarse y empieza a bajar después. Y esto que a lo mejor va a pagar impuesto adelantado todo el año. O es una empresa que está endeudada, ha crecido en base a deuda y su flujo es cobro, pago gasto, nómina y lo poquito que me sobraba pago deuda. Porque así empezó la sociedad, o si está ahorita en operación endeudada. Pues ese pago de la deuda, el principal de la deuda es no deducible porque es un pago de préstamo. El interés es deducible porque es un gasto financiero. Y va a haber muchas empresas que con poca utilidad financiera, pero tengan una utilidad contable, perdón, pero tengan mucha utilidad financiera porque está pagando deudas, pues. Y sobre todo va a estar obligado a ser anual, mes a mes. Anual de enero, anual de enero a febrero, anual de enero a marzo, como está aquí. Llego a junio, anual de enero a junio, vuelvo a sumar todo lo cobrado, vuelvo a sumar todo lo pagado y calculo eso otra vez. Entonces es un tema que sí va a traer complicaciones en esas sociedades porque el 96% quedamos que son las sociedades de México que facturan menos de 35 millones de año. Y va a exigir un gran control financiero operativo de sus operaciones. Entonces ya avanzando en la conclusión, para mí, ¿cuáles son los pros y contras del régimen simplificado de confianza? Yo veo positivo en personas físicas que no hay obligación de cuenta electrónica. Si es un cálculo simplificado de ICR, vamos a dar eso. Que puedo dar menos pago de ICR cuando tengo alto margen de utilidad. Ojo con eso. Oye, a mí me gustaría pagar mucho impuesto como persona física porque tiene pocos gastos. Ah, pues ahora vas a pagar menos porque vas a pagar una tasa sobre el ingreso. Y parece que le van a quitar la obligación de la DIOT, que es la informativa de probadores de IVA. Parece que, pero todavía no es, ¿cómo se llama? Todavía no se ha publicado, porque en reglas de misceláneas se van a publicar muchos temas que no se han aclarado. En rojo, lo que yo veo contras o puntos negativos del reciclo para personas físicas. Una empresa puede tener pérdida fiscal y aún pagar ICR. O sea, una empresa puede tener en enero 100,000 pesos de impuesto cobrado y con pérdida, pero va a pagar ICR porque es tasa sobre ingreso, no tasa sobre utilidad. Oye, es que no voy a ocupar contabilidad, no ocupas contabilidad para ICR, pero ocupas contabilidad para el IVA y para la PTU por si tienes trabajadores. En algunos casos puede dar más ICR si tiene poca utilidad, por eso no se vayan a reciclos si están en ese supuesto. No se vayan a reciclos si son RIF.
Váyanse en reciclo si son comisionistas con mucha utilidad. Váyanse a reciclo si son un negocio a tiempo profesional de buen margen. Váyanse a reciclo si son arrendadores, pero si tienen un nivel muy bajo de utilidad, evalúen realmente si les conviene. Y otra gran diferencia es que en el RIF sí hay un cálculo simplificado de IVA, en el reciclo a la fecha no se ha dicho nada, ¿no? No, y no creo que lo publique porque en la recaudación estimada por el fisco ley de ingresos se estima un incremento en el IVA del 24%. O sea, no sé de qué forma, no lo lograría si ponen cálculo, excepciones en el pago del IVA. Y en sociedades, las que van a estar obligadas, si no hay excepción, pues puede ser positivo que declaren por lo cobrado. Eso, o sea, ¿qué sucede? Muchas veces vendían el crédito a las sociedades y ya tenían que declarar para ICR porque aceptaba la obligación social. Distinto a personas físicas que declaran siempre por poco. No se los he presentado porque es un dato técnico, pero los activos fijos en reciclo van a tener un mayor porcentaje de depreciación. Por ejemplo, las computadoras, que la depreciación normal es el 30%, en reciclo personas van a tener una deducción del 50%. El mobiliario equipo, que no sé, yo lo termino de depreciar la computadora. El mobiliario equipo oficina que se deprecia normalmente una tasa del 10%, en el reciclo personal va a ser del 25%. Entonces digamos que la cerecita del pastel aquí. Parece que les van a quitar la obligación de contabilidad electrónica, todavía no se ha especificado, pero como que viene una otra facilidad o beneficio aquí en reciclo personas morales. ¿Qué veo en contra de reciclo personas morales? Que no van a poder pagar con coeficiente y que si tienen deudas pasivos bancarios o van a tener mucha utilidad, van a tener mucha utilidad porque tienen mucha utilidad financiera de flujos. Ok. Alguien me está comentando que no puedo descargar uno de los archivos, pero les voy a anotar aquí en mi correo para que, okay, inclusive está en la presentación, pero si me mandan un correo con cualquier duda o la necesidad que complemente algo de la información que les presenté, porque alguien no pudo descargar unos archivos, pues se lo mando, ¿no? Pues hay que estar atento, el reciclo no es para todos. Obliga a muchas personas morales y en personas físicas es opcional. Entonces hay que ver los efectos. Vamos a analizar unos pequeños casos, ¿no? Imaginemos que son en los que nos encontramos son similares. Es como el caso de Xochitl. Una persona física arrendadora con ventas hasta 800,000 pesos quiere saber si le conviene ir por reciclo. Primero que nada, tiene que confirmar que no es socio de ninguna persona moral. Pero una vez le digo, aún sin calcular, siempre le va a convenir al arrendador. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Esperarse el 2 de enero, presentar el aviso y la primer recibo de renta, o CFDI de renta, de enero, ya tiene que tener régimen reciclo en su CFDI y ya no va a tener retención del 10% de ICR, sino del 1.25. No lo va a entender el cliente sociedad, pero se va a tener que explicar. Otro caso, un profesionista, creo que se dedica a la venta de seguros. Ingresos menores de 1 millón de pesos es el régimen de actividad empresarial profesional. Desea tener datos si puede optar por reciclo. ¿Qué te determina si puedes optar o no? Si te conviene. El nivel de utilidad y la tasa de impuesto que estás causando. Que ya les comentaba, en actividad empresarial profesional, con un nivel alto de utilidad, hay empresas que tienen pocos gastos y compras, tienen nivel alto de utilidad, no tienen trabajadores, tipo de casos, pagaban mucho impuesto, seguramente van a pagar menos como reciclo. Pero si tienen poca utilidad en un negocio con margen castigado, quizás no les convenga tener ese reciclo. Otro caso, una sociedad con ingresos menores a 35 millones, le gusta mucho su coeficiente, lo consiente, me encanta mi coeficiente muy tan bajito, pero tiene altos pasivos bancarios. Oye, si estoy obligado, si estás obligada. Si tienes, no vendes 35 millones, no rebasas 35 millones, no rebaso. Puro socio de persona física, sí, puro socio de persona física. Chécate si alguno de tus socios está con control de tu sociedad, pues solo sí. Nosotros tenemos un caso, bueno, tenemos varios casos de unos clientes. Son 2 sociedades, ninguna rebasa 35 millones, pero las 2 sociedades, el socio mayoritario es el mismo, y casualmente es el mismo representante legal. Esas sociedades se van a salvar de reciclo. Y de hecho no les conviene, hicimos el comparativo, pero encontramos la excepción.
Pero la mayoría de las sociedades, que son puros socios de personas físicas, no comparten socios con otra persona moral donde tenga control. Y no va a haber excepción ahí. Porque ya vimos que en persona moral los obligan. De hecho, les dicen, presenta el aviso. Persona moral, presenta el aviso porque te vas a cambiar el CIFO. Y dices, y si no lo presentas, no te preocupes, yo lo presento por ti. O sea, dice, ahí te queremos, pues. ¿Por qué él se le interesa? Fíjense bien en esto, ¿eh? Hay que analizarlo. De hecho, en la exposición de motivos lo señalaba. Ya recordé porque lo estuve volviendo a estudiar. Las sociedades pueden recibir del SAT declaraciones prellenadas. Y eso sonaba antes como si fuera brujería. ¿Cómo el SAT va a saber lo que gasté, compré y pagué? Pues todos se lo decimos en los FDIs. ¿Qué hemos visto en los últimos 3 años en las anuales de personas físicas? Entramos y está una declaración prellenada al 90-95% de exactitud. El SAT sabe lo que la persona física cobró de sueldos, de honorarios, de arrendamiento, lo que le retuvieron, las deducciones personales, todo sabe. Y ya entramos al contador, revisamos, puede tener correcciones, errores, complementar. La anual queda prácticamente, como lo mandó el SAT, el 90-95%. En unos casos, así como está, así se presenta. Y este año, la anual de 2020 que se registró 2021 en personas morales, venía precargada al 50%. Que todas las nóminas que timbra el patrón se cargaban en la nómina social. Los pagos personales que hizo, los ingresos que declaró, se cargaban. Teníamos que capturar los contadores algunos datos del anual para que estuviera completa. Pero digamos que estaba precargado al 50%. Entonces, las personas morales, reciclo, como van a timbrar todo y con complementos de pago, pues el SAT sabe lo que cobró, lo que pagó. No hay pierde. Entonces, en este ejemplo que pongo acá, voy a regresar un poquito. Perdón, aquí sí. El SAT va a saber de esta empresa, si esto fuese un caso real, que el 31 de marzo cobró 3,5 millones. ¿Cómo sabe tanto? Porque nosotros hacemos los procesos de ingresos, que le ponemos PUE. Y cada vez que ponemos PUE, ¿qué significa? Que ya cobré. Y si le ponemos PPD porque no me pagan en el momento y después hago un recibo complemento de pago, ¿qué hace el SAT? Suma los PUE más los PPD y llega a 3,5 millones. Ojo con tener facturas mal con PUE y que no sean PUE. Oye, ¿cómo sabe que yo gasté y pagué? Compré 2,850,000 pesos. Porque mis proveedores me piden pues cuando les pagué en el momento. O me piden recibos de complemento de pago por cada pago que debo hacer. Y si no, tengo que estarlo corrigiendo. Ojo con el complemento de pago. Vital para el IVA y también ahora para ICR si eres tanto persona física, reciclo, o persona moral, reciclo. Es que yo quería, ¿sabes qué, contador? Yo no quería pagar sobre 650. Ayúdame, ponle 500,000. Y resulta que el SAT a lo mejor les manda una declaración prellenada. Muy probable que está anunciado, sí. Que esto, como sea, es como un papel de trabajo. Sale de la contabilidad, de los CFDI, de los movimientos bancarios de la empresa. Llegamos a este resultado, pero muy probablemente el SAT nos va a mandar lo mismo o con algunas pequeñas diferencias, la propuesta de declaración prellenada, porque es una facultad que tiene el SAT en personas morales. No, y no es nuevo, no es reforma 2022, fue reforma para 2021, que no la hizo porque era para esto. Y ya lo he dicho, es que es simplificado para personas morales, porque, ¿cómo se llama? Van a cobrar van a declarar sobre lo cobrado y aparte le vamos a hacer declaraciones prellenadas. Mejor no me ayudarás. Entonces, el último caso es como, tengo algunos clientes que son así, venden menos de 35 millones al año, pero para su fortuna, porque no les conviene, uno de los socios está en otra sociedad como representante legal. Está de representante de la sociedad 1 y de representante de la sociedad 2. Entonces, es una excepción de control efectivo, lo cual quita a esas dos sociedades del régimen simplificado de confianza. A pesar de que no son puras personas físicas los socios, a pesar de que no facturan 35 millones, pero están exceptuados. Y le conviene, porque si no, me voy a regresar por otra vez, perdón, para acá, para hacer énfasis en el costo fiscal. Si no van a andar pagando algo parecido a esto, y cuando ya deberían andar pagando algo parecido a esto. En los profesionales, ya en el anual nos empatamos, con lo que resulte, pues. Pero los profesionales,
el flujo. Las empresas viven de flujo, de liquidez, y pueden llegar a ser afectadas en todas las personas morales, que son el 96%, que venden menos de 35 millones. Entonces, aquí es lo que al iniciar la presentación nos comentaba Víctor. ¿Por qué hicimos la práctica ahora cuando deberíamos estar en una posada? ¿Por qué nos obligaron a estar aquí o nos hicieron venir? Para analizar estas decisiones. Fíjense bien, por favor. ¿Qué tengo que hacer antes del 1 de enero? Capacitar al personal y tenerlo actualizado para la facturación CFDI 4.0. Ya vimos los cambios. Acuérdense del código postal, acuérdense del RFC con nombre y todo lo que tenga que ver. Y las reglas de cancelación. Oye, es que si yo no hago la factura, dice Víctor, pues la persona, su empresa que haga facturas, tiene que explicar esos cambios y el software asegurarse que se lo instalen antes de que se acabe el año con los nuevos requisitos. Soy persona física con ingresos menores a 3.5 millones. Analizar antes de que se acabe el año si me conviene cambio de reciclo. Antes de que se acabe el año. Para el 1 de enero, 2 de enero, presentar mi cambio si me conviene o avisar que me quedo como está, sobre todo si eres rico. Soy socio o represento una sociedad con ingresos menores a 35 millones. ¿Qué tengo que hacer de que se acabe el año? Evaluar el impacto del cambio obligatorio o si encuentro una excepción. Y ya vimos cómo anda, perdón, pagando esa sociedad. En todos los casos, ya no importa si eres persona física, reciclo o no, arrendador, eres RIF, sociedad obligada, reciclo o no obligada. Hay que estar consumiendo la opinión fiscal del SAT y de una vez la del IMSS y sobre todo la del Infonavit que les comento son de gran riesgo de incumplimientos. Porque a lo mejor ustedes dicen, yo quiero irme al reciclo, pero ¿qué tal si me ponen como en el trámite? Para irte al reciclo ocupas opinión fiscal positiva y a lo mejor no lo pueden presentar. Y un tema que yo les quiero, sobre todo las empresas que tienen un movimiento mediano o alto de facturas, es hacer una auditoría, una revisión, cruzar lo facturado contra lo declarado, porque el próximo año ya no van a poder permitir cancelar facturas de años anteriores. Y quizás alguno de ustedes, sin saberlo, tenga diferencias en lo facturado en 2020, 2019 o como a 2021 porque nos faltó cancelar una factura, porque nos faltó alguna corrección. Entonces, sí sería muy recomendable hacer un curso, una revisión. Yo le llamaría como un servicio de auditoría CFDI XML, que no es complicado hacer, teniendo una buena herramienta. Nosotros estamos empezando a hacer a nuestros clientes y a empresas o contratos que no son nuestros clientes, que no son clientes nuestros, un servicio especial que le llamamos auditoría XML para verificar posibles diferencias entre lo declarado y lo timbrado. Entonces hay que estar muy atentos con esto. Y en las conclusiones y recomendaciones, la primera, pues ya vimos, volvemos a comentar, hay que analizar la opción en personas físicas, porque en personas físicas es opcional, y la obligación, si no es que estoy aceptado en personas morales, para irme o no al reciclo, régimen simplificado, confianza, pero para eso tengo que hacer un análisis integral, incluye un diagnóstico y una proyección financiera fiscal. Esas personas morales que se van a ir obligadas al reciclo, deberán tener una solución contable financiera interna. Ya no podemos estar en esas personas, perdón. Ahí te va la contabilidad contador. Pues sería muy complicado, andaríamos muy retrasados, pues, y tomando decisiones fuera de tiempo. Por la forma como van a pagar impuestos las personas morales, deben tener su contabilidad interna al día, coordinada, controlada con el contador, inclusive compartir en la nube si fuese posible, para mejor tomar decisiones financieras y fiscales. Los RIF, cuiden esos RIF, como las niñas sus ojos, cuídenlos, porque si empiezan a incumplir, pueden expulsarlos del régimen, y no olviden presentar el aviso el 31 de enero, ¿no? En los reciclos, ya comentamos, no aplica para todos. Ya les vuelvo a decir, arrendadores, váyanse, pero corriendo. RIF, que venden público general, no caigan en la trampa del reciclo, no les conviene. Actividades empresariales profesionales con mucha utilidad, que tienen bajo costo, no tienen nóminas, por ejemplo, muy seguramente les convenga el reciclo. Algunos comercios o actividades empresariales o profesionales que tengan poca utilidad, quizás no les convenga el reciclo. Hay que evaluar cada caso por separado.
Y en todas las empresas ya lo manifestó, lo volvemos a comentar como una conclusión de recomendación permanente, cuidar siempre el cumplimiento fiscal y estar cotejando facturado contra declarado. Y bueno, esta es la información que yo quería presentarles el día de hoy. Recordar siempre que hemos hecho un exhorto, una recomendación en todas nuestras presentaciones, mejorar la coordinación y comunicación entre contribuyente, empresa y su asesor para tener mejores resultados en el cumplimiento fiscal. Y nuestro propósito en Despacho Gómez Leiva, nosotros nos dedicamos al fortalecimiento financiero fiscal empresarial. Afortunadamente, bueno, una de las cosas que hemos aprendido con la pandemia es que se pueden trabajar en forma diferente a distancia, como ahorita estamos en una capacitación con gente de diferentes ciudades del país, aprendiendo todos. Y bueno, nosotros afortunadamente con estas herramientas, ahorita tenemos clientes en muchas ciudades del país que nos han favorecido contratar nuestros servicios, ya no como era antes, que solamente en la localidad, porque era un tema presencial o personal. Pero bueno, quiero agradecerle mucho su presencia, a ejecutivos de venta la oportunidad de presentar este tema, los que están ahorita viéndolo aquí en directo y los que después lo van a ver grabado, de que pues analicen para tomar decisiones en lo que se trata, como toda la vida, como cualquier proyecto, el cumplimiento fiscal, y si hay beneficios, aprovecharlos, y si hay más obligaciones, cumplirlas con menos riesgos. Es lo que yo quiero recomendarles. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Francisco. Pues efectivamente, como bien dices, agradecerle también a todos los que nos acompañan, que están distribuidos en muchas ubicaciones. Aquí te comparto para que los ubiques. Muchos de ellos, yo los tengo bien claritas sus localidades. Están acompañándonos desde Matamoros, Yucatán, Guasave, San Luis, Río Colorado, desde Los Mochis, Monterrey y La Paz. Así que sí podemos considerar que tu charla ha sido pues de impacto nacional, ¿no? Muchas gracias. Y pues también decir por parte de Comed que nuestro interés es poderle servir a todos nuestros socios, miembros y empresas de los socios, pues a que saquen los beneficios, ¿no? Y creo que por esa razón no quisimos dejar que esto se fuera al siguiente año, sino que se convirtiera en algo de provecho para todos ustedes. Y agradezco tu participación, la flexibilidad para poder haber hecho este ajuste tanto en el tema como en la fecha, y pues por la facilidad con la que nos permitiste compartir el resumen de tu presentación. Espero que esto también se pueda permear con las personas que no nos pudieron acompañar, pero que puedan estar tomando decisiones antes de, y por supuesto agradecer el contacto que nos compartes como parte también de nuestro consejo 2020-2022, pues para que puedas ofrecer tus servicios y pues encontrar la mejor solución para todos nosotros. Osiel, ¿cómo estás? José, desde Yucatán. Excelente, Víctor. Tema por demás interesante y bien por la oportunidad que nos brinda Francisco. Muy agradecido con su aportación bastante buena y yo creo que fue en buen tiempo. Muchas gracias por ello, Francisco. Y desde Matamoros un abrazo y pues mis mejores deseos. Seguramente esta información me gustaría ver si la vas a poder tener en el portal de Comed, Víctor, para poder compartirla con el resto de los asociados. Sí, fíjate que todos ustedes al registrarse nos compartieron un correo electrónico, se los voy a pasar por ahí, pero pues si por alguna razón no lo pudieron llegar a recibir o a obtener, también te lo comparto con todo gusto. Pues sí, muchas gracias y verdaderamente de mucho interés y nuevamente muchas gracias, Francisco. Esperemos en este inicio de año estar en contacto para las novedades o nuevas oportunidades que se presenten para que puedan ser compartidas. Bien, con mucho gusto. Quizá Víctor, lo que se refería el compañero es que, como ya lo estás grabando, yo recomendaría el video de la nube, luego compartes por Drive con las distintas oficinas o representaciones, ¿verdad? Sí, claro que sí.
igual con confianza presentar la presentación, los archivos, sin ningún problema, ¿no? Muchas gracias. Bueno, amigos, pues Gracias a todos ustedes aquí desde Mérida, Yucatán. Muchos saludos, muy amables, muy interesante, muy importante esta plática. Muchas gracias. Saludos. Un abrazo. Igualmente, feliz Navidad. Feliz Navidad. Felices fiestas. Un abrazo para todos. Saludos. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Hasta luego, Francisco. Hola, Víctor. Roberto, nos vemos. Hola, Francisco, felicidades. Gracias. Víctor, un gustazo saludarte. Gracias. Igual, Roberto. Hasta luego. Hasta luego.